¿Qué cosa? ¿Tu trabajo? Claro. Ay. Mañana despedimos. Una rosa, Pedrito. Captando la pantalla. Somos el grupo 4. A continuación mi compañero. Dicen que las neuronas nunca descansan, y nosotros tampoco. Bienvenidos a Sinapsis Infinita, el podcast donde la ciencia se vuelve conversación, risas y descubrimientos. Ponte cómodo porque hoy vamos a encender tus neuronas. Hola a todos, soy Kalena. Soy Brittany y hoy les presento a Michael Farías, egresado de la Universidad de las Fuerzas Armadas CESPE en la carrera de Biotecnología. Hola, ¿cómo están? Primera vez que estoy aquí en un podcast, me siento famoso. Y pues para dar una breve presentación mía, como lo mencionaron mis compañeras, me gradué de ingeniero en biotecnología ya hace ciertos meses que ya estoy ejerciendo, entre comillas. Y pues lo importante aquí es que para mencionar un poco sobre la trayectoria en cuanto a educación y pues por lo que soy invitado el día de hoy, aparte de ser ingeniero, también tengo una especialidad en neuropsicología educativa. Tengo un diplomado que acabé hace no mucho sobre terapia génica con ARN de interferencia, con mención a la bioinformática, y pues actualmente soy docente de colegio, de bachillerato específicamente. Y muchas gracias por la invitación antes que nada. Ay, de que el placer es nuestro. Bueno, primero vamos a hablar sobre la experiencia universitaria que tuvo Michael y quisiera que nos comentes cómo fue, qué te pareció, qué fue lo mejor y qué fue lo peor. Ya listo. Para hablar directamente de algo sobre biotecnología que ustedes tal vez ya se hayan dado cuenta, y es que no sé qué característica ustedes creen que tiene una fanesca, por ejemplo. Yo no he comido fanesca en mi vida, pero he visto cómo es la fanesca. Me parece espesa. Ya, pero en cuanto a los ingredientes, Tiene Una mezcla de muchísimos. todo. tiene muchísimos. Yo vi una foto y vi que tenía una empanada también de viento. Y no sé, sí. yo quiero probar la fanesca, la verdad, pero en el caso de biotecnología es como que es una mezcla de muchísimas ramas. Como que un día estás aprendiendo programación, otro día estás aprendiendo a sacar sangre de personas, otro día estás aplicando o inmunogenizando a un conejo, otro día estás sembrando unas plantitas, otro día estás viendo por qué Ecuador perdió la guerra del Cenepa. Entonces son como que varias cosas que incluye biotecnología y por eso suele ser complejo, pero al mismo tiempo es bonito. Yo por parte creo que eso es lo mejor que tiene, que uno empieza a aprender sobre diferentes disciplinas y puede que ahí encuentre como tal su rama. Por eso también biotecnología se divide en varios colores, que la roja, que la dorada, que la blanca. Y eso como tal, personalmente yo creo que es lo mejor. Ahora, si hablo de una experiencia que sí fue tal vez lo peor, aunque ya se ha agilizado bastante, sí nos costó a la mayoría de mi promoción el salir como tal. El que ya dimos la tesis, todo muy bien, todo bonito, ya nos pusieron el sombrerito y todo, nos tomamos las fotos. Y luego de eso, el hacer la carpeta sí costó un poco. Más que todo porque habían cosas que nosotros, puede que porque ya perdimos como tal un poco como que el ritmo de la presión que daba la universidad, y estábamos como descansando, ya como que estaba un poco más suave como tal este tema. Teníamos que ir corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, imprimiendo documentos a cada rato y sí solía ser como que un poco difícil. Pero ya eso ya es lo último. Sin embargo, también otra de las cosas de los mitos que suelen mencionar es que de hecho incluso se mencionaba cuando yo todavía estaba en tercero, creo, que decían que no, que cuando ya vas a cuarto, que ya el semestre iba a ser suavecito, que no, que ya ahorita ya, Es verdad. que ya es ya lo más fácil y no, que quinto y esa vaca, que sexto, séptimo. Es todo lo contrario, chicos, todo lo contrario. La carrera sí no deja de semestre en semestre subir de dificultad. Lo bueno que el cuerpo y la mente y todo nuestro organismo se adapta, entonces uno no siente como tal ese cambio de presión, pero les aseguro que si a una persona yo que sé, una persona cualquiera ingresa a un semestre alto, sí tendría mucho estrés. Eso como tal es una ventaja, desventaja que da la universidad, pero como tal la carrera es muy bonita, es muy, por así decirlo, y por volver al tema de la fanesca, como que muy completa en varios aspectos, y yo pienso que eso es lo que hace que biotecnología sea el top. El primer punto. Claro, también hemos visto que, por ejemplo, a comparación de otras mallas, la malla que está aquí en la universidad, en la ESPE, de biotecnología es muy completa. Además de que, por ejemplo, en la carrera de biología molecular se realizan laboratorios que no se realizan en otras universidades. Entonces, eso también le da un poco más de
variedad, un poco más, le genera interés en los estudiantes a partir de que conocen biología molecular. La mayoría como que se enamora de esa carrera, de ese tema, y quieren profundizar más después de que ya son egresados. Y es lo que pasa, yo creo, por ejemplo, cuando ya pasamos las materias que son de ciencias exactas. Por ejemplo, yo acabo de pasar cuarto semestre y ya ver materias de la carrera como ese paso, ver en lo que es la biotecnología, empezar a conocerla, es fascinante, te empieza a cautivar y en lo personal ha sido así. Bueno, Michael, un tema que, bueno, también en lo personal, siempre me pregunto cómo los tesistas llegan a su tesis, a escoger ese tema. En tu caso, ¿cómo llegaste hasta allí? ¿Cómo sabías que ese era tu tema? Que eso era, que ahí era. Ya, bueno, yo vengo de cierta experiencia. Aquí en la universidad está el doctor Ulloa. Entonces, él es docente investigador de aquí y donde más se especializa es en el sector del plátano. De hecho, había un chiste, que solíamos decir entre comillas chiste, con mis compañeros, y era que tal vez el doctor Ulloa fue quien ayudó a Dios a hacer todo el planeta, porque no sabíamos cómo, sabía exactamente todos los procesos fisiológicos de las plantas. Te explicaba que el ciclo Gogat, que tal ciclo, y uno se quedaba sorprendido porque yo apenas sabía que era un parénquima. Así que, y con suerte, o una raíz de planta. Entonces, como tal, él, a pesar que bueno, él fue un pilar fundamental en mi tesis porque yo antes de ingresar al periodo de la malla de la tesis, empecé a hacer ciertos, por así decirlo, mapeos, sobre todo porque hay una enfermedad que puede que la conozcan, que es el moco, causada por la bacteria fitopatogénica Ralstonia solanaceae, raza 2. Entonces, el problema que tiene esta bacteria es que causa que el plátano se pudre. Y en ocasiones uno puede ver un plátano todo bonito, sin considerar la hoja que principalmente se pone amarilla, y cuando ya va a quitar la racima del plátano, corta un poco y ese plátano por dentro está negro, a pesar que por fuera se veía todo bonito. Entonces sí es algo que me llamaba la atención y pues poco a poco fuimos viendo esto. Entonces también después de ir a varias charlas que dieron, por ejemplo, una fue en el Carmen con Rey Plátano, me acuerdo que se llamaba como tal la campaña, como la organización se podría decir. Entonces ahí la gente reclamaba porque era como que probablemente, o por así decirlo, el gobierno les daba como que ciertos insumos para que ellos puedan protegerse como tal, como las tinas de desinfección, que amonio cuaternario, para poder evitar que las herramientas se contaminen, pero al mismo tiempo ellos pedían como tal una solución. Entonces eso fue como que lo que hizo chispa en mi cabeza y personalmente yo dije que quien encuentre, o bien sea la cura o una forma para prevenir que Ralstonia siga avanzando, ya tiene el cielo ganado o tal vez un Nobel. O tal vez ninguno de los dos, pero en este caso yo era como tal lo que yo quería aspirar. Así que también hay no sé si ustedes hayan visto los chistes estos de halago y acoso. Ya bueno, en el mundo fungi, que es el mundo de los hongos, también hay como que este tipo de chistes. Entonces, generalmente cuando un tomate le cae, yo qué sé, penicillium o fusarium le cae, uno de una acoso. Odiamos como tal el fusarium. Pero sí vemos que hay un hongo que las infas y pues el micelio es similar, que el micelio es como que la parte que da los hongos, esto de aquí de hecho, cuando vemos eso de color verde y una telita bien homogénea, probablemente sea tricoderma. Y si es tricoderma ya hablamos de halago, porque el tricoderma es como que en cuanto a los hongos es el hongo que de preferencia controla la mayor parte de bacterias y también otros hongos que son de índole fitopatogénica. Entonces ahí fue cuando yo relacioné tricoderma, moco, uno hace bien, el otro es malo, entonces a ver qué se podía dar ahí. Así que lo que yo quise ver como tal después de contactar con ciertas entidades, ciertas empresas, fue que me dieron ciertos tricoderma que no sabían, ni yo mismo sabía, ni la empresa sabía qué especie de tricoderma era, pero sabían que era tricoderma. Y pues comparar de forma in vitro, o sea en laboratorio, a través de ciertas pruebas de competencia, cuál iba a ser más o cuál aislamiento puro del hongo, de tricoderma en este caso, iba a tener el mayor efecto en la inhibición del crecimiento de Ralstonia. Y en teoría, una vez que se tenía eso, ya se podía extrapolarlo ya a siguientes pasos. Así que eso como tal fue mi tema de tesis, que de hecho se llamó de esa forma, y pues a partir de ahí tuvimos resultados muy buenos, una vez que secuenciamos como tal el hongo, porque les recuerdo que no teníamos ni idea cuál tipo de tricoderma era, nos dimos cuenta que era Tricoderma videns.
después de hacer la secuenciación molecular, de hacer comparación por BLAST, qué homologías, vimos que era Trichoderma virens y resulta que esa especie es una de las que más produce acetaldehídos. Y en teoría, los acetaldehídos pueden interferir en algo que en bacterias se llama el quorum sensitive de Ralstonia. Y así que, es como que piensen que todas las colonias ahí son bien migajeras, entonces como que esperan ahí la comunicación mínima y si cortan esa comunicación, pues la colonia no sabe qué hacer y al final puede que esa sea una forma, más no de curar al moco, a Ralstonia, pero sí de prevenirla. Y como el hongo se esparce en esporas, en teoría podíamos hacer un bioinsumo, así como el biol, para regar en las plantaciones de plátano y de esta forma tener una forma que prevenga el crecimiento de Ralstonia. Y eso como tal fue de hecho mi tema de tesis. O sea, muy interesante, ¿no? Porque vemos cómo la biotecnología se conecta con un problema agrícola real, como lo mencionaste. Y lo fascinante es de, ok, tenemos la teoría, pero ahora cómo lo llevamos ya a nivel de laboratorio y el impacto directo que este tiene en nuestro país, tanto en la economía como en la seguridad alimentaria, sabiendo que somos exportadores, uno de los mayores exportadores a nivel mundial del plátano, ¿no? Bueno, además de decir que ahora el plátano ya no cuesta $3 la racima, sino te vale casi 8. Claro. Entonces Sí. es muy importante, más que todos los agricultores y para toda la comunidad ecuatoriana que consume el plátano. Es uno de los más consumidos. Creo que a nadie no hay una persona que me ha dicho odio el plátano, porque no creo que exista. Entonces sí me parece muy importante y que debería ser un interés comunitario de todos los ecuatorianos. Sí, de hecho, también para aportar una última cosa, y mencionando la conferencia a la que yo asistí, que vi cómo las personas se quejaban literalmente porque no había forma de poder tener como tal la seguridad de que sus plantaciones iban a estar bien. Y también lo que mencionaron respecto al precio del plátano. El precio varía demasiado. Entonces, las personas que más pierden en este caso vienen a ser los pequeños productores. Y pues los pequeños productores, a pesar que no son los que, primero, son los que menos ganan, son los más afectados, también no van a tener la accesibilidad de poder tener tal vez un tratamiento que sea bueno, porque obviamente va a ser muy costoso y muchas de las veces no se financia eso de una forma correcta. Así que si hablamos ya de tricoderma en laboratorio se puede replicar. De hecho, también aquí teníamos una broma en el laboratorio de cultivo de tejidos, porque hubo un tiempo, una vez, que no sé a quién se le ocurrió tal vez sembrar un hongo ahí. El laboratorio de cultivo de tejidos es muy delicado, uno respira, se contamina todo. Por poco no explota el laboratorio, es súper delicado. Pero en este caso, o sea, no sé qué hicieron, pero se regó tricoderma. Y ahora en cada explante que nosotros teníamos de colinos, de yo qué sé, de tallos de rosas, de yemas axilares, cuando hacíamos ciertos cultivos, aparecía tricoderma. No crecía la planta, pero aparecía tricoderma. Incluso no teníamos, y de hecho se mencionaba como tal, el doctor Ulloa lo mencionaba en son de broma, de que no era tanto la necesidad de ir a buscar, tal vez en bosques nativos, en bosques vírgenes, especies de tricoderma, porque aquí en el laboratorio se criaba. Entonces, bueno, después ya desinfectaron todo eso, de hecho hubo una semana que no se lo pudo ocupar, pero el punto es ese, y tricoderma a lo que voy es que es súper accesible. Entonces, en teoría, si nosotros tenemos un tratamiento con tricoderma, tranquilamente los pequeños productores se verían muy beneficiados. Así que eso era como tal lo que más me interesaba en sí. Bueno, ¿cuáles fueron tus limitaciones o qué obstáculos tuviste al momento de realizar la tesis? De hecho, ahora me acordé de eso de ahí porque donde se trabaja aquí en la ESPE con hongos es en el laboratorio de fitopatología, o sea, en la parte de acá abajo. Y pues ese laboratorio hubo un tiempo en el que yo asistía normalmente con mi mochilita, con mi mandil ahí, todo un tesista con sueños. Y resulta que un día yo voy llegando y tenía que hacer ciertas inoculaciones porque primero yo quería, de hecho lo de mi tesis como punto extra para promocionar y para promocionar ahí que dice eso de la tesis, era que yo lo que hice también y lo que fue medianamente innovador fue que yo adapté genéticamente al hongo y a la bacteria. Entonces yo lo que quería era que como maltratar mucho al hongo. No que no lo quisiera, sino como que llevarlo a sus capacidades, estresarlo muchísimo. Ajá, entonces, por ejemplo, los medios en los que generalmente se cultiva hongo suelen ser en papa dextrosa. Papa dextrosa, carbohidratos, tiene azúcares, tiene cosas que son muy asimilables por los hongos. Pero si hablamos de un medio inerte, como puede ser el agar-agar, no agar nutritivo, sino agar-agar, únicamente la gelatinita, es un medio que no tiene como tal las concentraciones óptimas de nutrientes. Entonces, en teoría, el hongo no iba a crecer ahí, o iba a crecer pero muy poquito.
Así que lo que yo hice fue ir adaptando el medio de cultivo poco a poco, fui poniendo poco de papa dextrosa, poco de agar constantemente y subiendo la cantidad de agar y disminuyendo la cantidad de papa dextrosa hasta que el hongo pudiera proliferar en toda la cajita Petri, pero sin verse limitado. Y eso era como tal lo que yo buscaba. Y lo mismo en el caso de la bacteria. En la bacteria, en este caso, cuando cultivamos Ralstonia, generalmente ocupamos un reactivo que las tiñe. Si no estoy mal, es TTC. Entonces, este reactivo las tiñe de color rosado. Y yo lo que quería, porque el medio de Ralstonia también es un medio ya específico en sí, que tiene que tener glucosa, su agar-agar, su TTC y etc. Ajá, tiene que tener sus condiciones óptimas. Así que yo lo que quise fue también la bacteria hacer que únicamente consuma agar. Y para ver que la bacteria crecía, le coloqué el indicador de Ralstonia. Y pues aquí luego se realizó una competencia, se madrearon cada una de las bacterias y hongos y de esta forma se comprobó cuál especie era la mejor. Y también buscando periodos de siembra diferentes. Por ejemplo, mientras que en uno de ellos era al instante de la competencia directa, la otra, que según yo quise ponerle un nombre a esa metodología, le puse bacteria beneficiosa o bacteria beneficiante, algo así. Y en este caso era que la bacteria tenía más crecimiento y luego yo cultivaba el hongo, para ver qué pasaría en un escenario de que yo tengo tierra contaminada por Ralstonia, porque Ralstonia es tan preciosa la bacteria, para no decir nada malo, que puede encontrarse durante mucho tiempo en el suelo, sin infectar como tal a una planta. Entonces, en teoría, si tenemos tierra que tiene Ralstonia y viene tricoderma y logra madreársela y dejar ahí sin nada de espacio, tuviéramos en sí ya una forma de prevenirla. Así que yo me acuerdo que, ya hablando para la pregunta que estaba yéndome por tangentes, que yo llegaba con mi mochilita lleno de sueños y todo, voy al laboratorio de fitopatología y veo que salen personas con estos techitos acá arriba así en los hombros. ¿Y qué ha pasado? Que estaban haciendo ¿cómo se dice? Un mantenimiento al laboratorio, pero hay un mantenimiento extremo, como que lo querían, o sea, un sondeo, para no decir una destrucción del laboratorio, estaban haciendo iba a decir malformación, no sé por qué se me vino a la mente malformación, pero como que estaban haciendo una mejora al laboratorio. Y eso, como tal, incluía que tenían que sacar todo. Y así que ahí me pregunté yo, ¿dónde están mis muestritas de hongo? Y ahí fue cuando me tocó iniciar como tal de cero. Ajá, y ahí fue un poco más complicado porque aquí no podíamos manejar hongos. Entonces, durante un tiempo recuerdo que también mi casa se volvió una cámara de flujo laminar, teniendo que forrar todo con aluminio, poniendo yo que sé un rosario ahí, poniendo alcohol en toda la casa, cerrando los flujos de viento, tomando mecheros y poniéndolos así para que se quemara cualquier espora. Parecía que estuviera haciendo algún ritual satánico, pero estaba haciendo la tesis, que bueno, son similares. A lo Breaking Bad, sí. Entonces, eso como tal sí fue una limitante. Después ya el laboratorio ya estaba disponible y yo pude continuar como tal para la siguiente etapa. Pero sí es feo porque uno va con toda la ilusión, como que diciéndole a sus papás, como que no, hoy día voy a hacer esto de aquí, yo voy a ser el futuro de la familia. Y llego acá y el laboratorio estaba ya en mantenimiento. Entonces sí me retrasó como tal varias semanas, en las que yo me acuerdo que decía, no, bueno, yo voy a aprovechar aquí y voy a adelantar el texto. No, no sé cómo. El tiempo cuando uno hace la parte textual es tan complicado, no sé si por parte de que uno no pone ánimo como tal en hacerla, pero sí cuesta. Es como que sí es complicado el tener la parte teórica y experimental y también hacer a la par la parte textual. Claro. Y además da más emoción hacer la parte práctica porque estás Claro, yo me acuerdo que... Pero ya cuando vas a escribir, ay, qué pereza. Claro, yo me acuerdo que yo tomaba fotos y todo y subía a Instagram y así. Llegaba a la casa y decía, ¿qué hice hoy día? Y digo, bueno, son las 8 de la noche, voy a esperar hasta las 9 acostadito en mi cama y de ahí voy a empezar a hacer el texto. Hasta la 1 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, voy a amanecerme hoy día. No. A la final, ¿cuánto tiempo te tomó terminar con la tesis ya todo? Yo la verdad sí acabé un tiempo antes de que se presentara como tal, porque generalmente se suelen presentar cada parcial, dependiendo cuál es tu tutor de tesis, se suelen presentar como que avances, en donde primero tiene que ser el marco teórico, objetivos, que una especie de resumen, y luego se va adentrando más. En el segundo parcial ya tiene que estar la parte metodológica y también la parte ya experimental, en teoría ya debería estar, y ya en el último parcial ya se corrige la parte estadística, que los resultados, qué discusiones, que viendo cualquier posible error, haciéndolo del copilation o cualquier inteligencia artificial o cualquier aplicación que permita ver plagio e IA. Y pues eso de ahí sí demora también un tiempo, porque puede que uno, y de hecho no sé si les hayan calificado ahora con alguna aplicación para detectar inteligencia artificial. Ahora todo.
Ahora todo. Ya yo no sé cómo funciona, si nuestro cerebro ya se haya adaptado, si ya tenemos ChatGPT instalado en el cerebro. No sé cómo, pero uno escribe como tal y sale que tiene inteligencia Sí. artificial. No tengo idea cómo funciona, Yo pero creo que yo le copio a ChatGPT, o sea, ya las palabras como que el formato de oración ya está en mi cabeza y ya Mucho escribo así y tecnicismo. sale. Es como- Muy bien. ajá, y de hecho era ¿Qué como se tal hace? un temor que yo experimentaba durante el desarrollo del texto, porque yo me acuerdo que yo hice el marco teórico, lo hice a conciencia, porque en teoría yo dije, no, pues ya, solo tengo la tesis que hacer y luego el examen de grado, pero en este caso la tesis, la tesis, la tesis. Y cuando era el rato de la hora, yo pedí a otros profesores que de pronto me califiquen para ver y tenía todo inteligencia artificial, no sabía cómo, porque en teoría yo lo hice a mi conciencia, con citas, que todo bien citado, que APA séptima edición. Y a pesar de ello, seguía saliendo. Entonces, como tal, sí es un poco complicado. Y de hecho, por suerte, yo fui yendo periódicamente, una vez que yo ya avancé un poquito, viendo en los programas que detectaban inteligencia artificial y plagio. Porque sí tuve también compañeros que se confiaron todo el proyecto y cuando ya era hora de presentar como tal lo de plagio veía todo, Ah, todo. Entonces sí es como tal un trámite estar editando eso y pues sí, como tal sería un breve consejo también, el que no se confíen en eso, en la IA. ya para, bueno, ir cerrando con esta sección, ¿cómo cambió tu forma de ver la biotecnología agrícola en cuanto a tu tesis? Ya en cuanto a mi tesis, la verdad, después de la tesis, bueno, en sí es como tal que no sé si llamarlo como tal un poder o como que uno siente que tiene un don o que subió de nivel, pero en el caso, por ejemplo, de Ralstonia, que era la enfermedad que yo estudiaba, una de las cosas que sí cambió en mi percepción, en mi condición mental iba a decir, pero iba a escucharse como que raro, pero en este caso yo me acuerdo que yo ya sabía identificar ciertas plantas que estaban contaminadas. Y de hecho eso también es como tal algo bueno y algo malo, porque a qué agricultor o a qué pequeño productor le gustaría que venga un estudiante, o bueno, ya un egresado y le diga, no, su planta tiene Ralstonia, por favor cúrela, ¿qué es eso? Dice. Entonces, sí como tal mi percepción más que todo cambió en el aspecto de que sí hay que buscar formas de ayudar a los pequeños productores, porque muchas de las veces hay cierta información que no llega hacia ellos. Entonces, para ello como tal está la parte de la divulgación científica, de hacer más sencillo algo que es en realidad complicado de explicar, muy complicado. Entonces, yo creo que mi percepción más que todo, y de hecho lo que a mí personalmente me gustaría en un futuro, es como que apoyar a que se sigan dando capacitaciones a los pequeños productores, a sectores donde normalmente la información no llega, o si llega la información llega tergiversada, y pues hace que piensen que son otras cosas. Por ejemplo, y no miento, hace ya un tiempo me acuerdo que yo fui a una finca y pues también me di cuenta que sí habían plantitas que tenían Ralstonia. Y yo trataba de ahí de no sonar como que muy soberbio, Intelectual. como, ay, que el intelectual, que no, que se graduó de ingeniero y ya creen que sabe más que la persona que estuvo 30 años cultivando plátano. Claro. Entonces, yo como tal trataba de expresar un poco lo que yo creía de esa plantación y pues me dijeron que no, que eso de ahí se curaba poniendo un trozo de papaya portado de metal, algo así. Entonces, si hay como que creencias que tal vez no es tan mal, no es tan mal, es parte de la cultura, Exacto. pero al mismo tiempo sí pueden propiciar a que la plantación se perjudique. Entonces, yo creo que como tal, explicar conceptos difíciles de forma sencilla, sobre todo para la parte de pequeños agricultores, no por decir que ellos sean menos intelectuales que nosotros, sino porque la información llega diferente a ellos, es fundamental. Entonces, mi percepción más que todo cambió en ese lado, de que sí hay varios problemas, muchos problemas en el sector agrícola, muchas como tal desigualdades que ocurren y pues que sí toca, la verdad, hacer un cambio muy fuerte. Claro, una problemática que he visto que es, por ejemplo, una compañera que estudia administración de empresas, me dice que para las prácticas ella va y habla a los agricultores sobre los productos y ella les explica las enfermedades, pero ella me dice, pero yo en realidad no sé porque mi carrera es administración de empresas, pero ella se ocupa de eso, entonces la información que les llega a los agricultores mayormente es de las personas que venden los productos para las enfermedades, no de una persona que estudia eso, entonces esa es una gran problemática porque la información no va a llegar adecuadamente, porque para que uno pueda explicar de esa forma que llegue sencillo y todo, tiene que saber de lo que está hablando, tiene que haber experimentado con este problema. Claro, y también muchas de las veces, y uno de los problemas que en ciencia siempre se va a experimentar, y no sé si hay algún momento en el que podemos tener algo ya pensado totalmente, es la parte del sesgo. Cuando hablamos del sesgo es que la información como tal o los resultados de una investigación estén como tal dirigidos
hacia lo que yo quiero que sea ese resultado. Por ejemplo, si yo quiero tener sesgos en mi tesis, yo voy a hacer todo lo posible, así sea Photoshop, así sea cualquier cosa, para hacer que los resultados sean acorde a los objetivos. Eso también pasa ya en artículos científicos, suele pasar, de hecho, en más cosas de las que se podría pensar. O no sé si les haya pasado que compran tal vez algún shampoo que dice que no, que tiene extractos naturales, que es 100% natural, se ponen en el cabello y parece eso lustre. ¿Cómo queda? A mí sí me ha pasado eso. Y a la final ves atrás la etiqueta de los ingredientes. Son Claro. los mismos. Y luego ves a la persona que se lava el cabello con jabón azul y tiene el cabello hermoso. Entonces, en cuanto a ciencia, aparte de la interindividualidad personal que tiene cada paciente, también se encuentra el sesgo. Así que puede que yo como empresa, si yo creo un producto para los agricultores, no me va a importar como tal, y suena feo, pero no me va a importar el que sea químico, el que sea tóxico, el que dé cáncer. Con tal de que sirva y que yo lo pueda vender, las personas lo van a ocupar. Claro. Tristemente. Tristemente suele pasar eso y de hecho es algo que todavía en ciencia no hemos podido solucionar al 100% como tal. Entonces sí, el sesgo se suele encontrar y se va a encontrar lamentablemente siempre. Muy, muy interesante. Algo también especial que mencionaste es acerca de la divulgación científica y vamos a encaminarnos ahora hacia esa parte, porque la ciencia también cabe en 60 segundos. Ahora vamos a entrar a una parte muy divertida de la entrevista, los TikToks de Michael, Hola. porque más allá de la tesis y la investigación, también se ha convertido en un divulgador que lleva la ciencia, podremos decir, a miles de personas. Sí. Y bueno, el dato curioso es que yo supe de tu existencia por uno de tus videos. Wow, me siento famoso ahora mismo. De hecho, Sí. ella sugirió, hagamos un TikTok este chico Michael porque lo veo que este video. Y ella me dijo, ay, dígale. Y así fue. Wow, increíble. Ok, bueno, la página de Michael, el nombre es Divulgando con Oso, si lo podemos Va a encontrar aparecer en aquí TikTok, en pantalla. o acá o en donde está, que lo vayamos a En toda la poner. pantalla. Que vayan a seguirlo. Por favor. Ya. Quisiéramos saber cómo empezó todo, si tú ya tenías la idea antes de que eras pequeño, se te ocurrió un día que estabas durmiendo, cuáles fueron tus inspiraciones, qué otros creadores de contenido fueron los que te inspiraron. Ya, si hablamos rápidamente de la parte de por qué la divulgación, yo es algo que es un contenido que llevo consumiendo desde que estaba en el colegio. Me acuerdo que una vez yo, de forma así bien científica, me puse a buscar videos de física. No sé por qué, pero ya de física teórica, ¿no? De física de las integrales y todo eso, que también me gusta mucho, pero en este caso quería un poco más sobre física teórica. Y pues me acuerdo que empecé a ver canales en YouTube como Quantum Fracture, como a Javi Santolaya, y pues me empezó a gustar muchísimo cómo hacían el contenido, cómo hacían ver algo tan complicado de forma tan sencilla, en la que yo eso mismo lo podía comentar a otras personas y lo iban a entender. Y de esta forma, de forma sorprendente, una persona ya sabía el concepto del gato de Schrödinger, del experimento de la doble rendija, y pues era algo que me apasionaba mucho. Y cuando yo quise ver lo mismo, pero en este caso en el ámbito de biología, sí habían varias personas que también comunicaban biología. Por ejemplo, en el caso de la hiperactina, que ella es... sí, ¿verdad? Sí, hiperactina, desde aquí te mando un saludo, espero que veas este video. De Ecuador para España. De Ecuador para España. Entonces, por ejemplo, los videos de la hiperactina se me hacen geniales porque son conceptos de biomedicina que en teoría es como que ya algo bien complicado, pero los hace ver sencillos. Así que, de forma personal, yo creo que la idea ya la tenía hace mucho tiempo. El problema o el boom fue que un día yo ya quise, como tal, pasar ya a grabarlos. Porque, por ejemplo, acá en la universidad, cuando ya eran clases en las que, y les pueden preguntar a cualquiera de mis compañeros, y era exposición, de hecho yo salía y lo primero que decía era, bienvenidos a la cadena nacional. Me gustaba mucho ya hablar sobre ya los temas de ciencias aplicadas. Me encantaba, la verdad. Y por parte sí sentía que tenía como tal cierta facilidad en poder expresar eso. Así que yo quise aprovechar eso y pues empecé a hacer videos. El punto es que yo tengo de hecho varios videos que no se han subido porque, punto muy importante y el número 1, me dio mucha pereza editar los videos. Punto número 2, subieron el precio a CapCut, entonces dije, uy. Y también el punto número 3 era que había cierta información que yo no la tenía como tal con fuentes. Entonces yo por algún motivo, como en TikTok y pues en cualquier otra red social, si uno pone algo mal o dice algo mal, suelen aparecer las personas que van de una. No, que eso de aquí está mal, no, que mi abuelita me contó que... Entonces puede que esto, o sea, me causara cierto conflicto. Así que
yo lo que traté de hacer y los videos que ustedes pueden observar son videos que si me llegan a preguntar cuál es la fuente, los doy de cada uno de los artículos, tengo entrevistas, tengo videos que refutan lo que yo estoy diciendo. No refutan, sino más bien confirman lo que estoy diciendo, perdón. Entonces, como tal, era lo que yo quería. Y también por eso, y también porque me ha dado pereza, no he hecho más videos como tal, pero los videos que he podido hacer, me gusta pensar que son interesantes, son como que temas que comúnmente no suelen verse en TikTok, pero al mismo tiempo sé que hay un nicho, sé que hay gente como tal que sí consume estos videos y que sí les gusta. Entonces, eso fue como tal un motivante y pues hasta el momento me parece que ha ido bien. O sea, un día dijiste, ama, quiero ser youtuber o TikToker. Sí. De hecho, dato curioso, yo tuve un canal de YouTube de Minecraft hace mucho tiempo. Sí, me llamaba Teletubby TV. De hecho, creo que todavía hay una Por favor, página en busquen. Facebook. Voy Hay a una poner página de aquí Facebook su como cuenta. tal que yo tenía ahí el muñequito de Minecraft El y todo eso. pasado oscuro de Minecraft. El pasado oscuro de Michael Farías. En vivo. Entonces, como tal, ya era algo que yo sí quería hacer. Era algo que ya nacía de mi parte. Me gusta la ciencia. La ciencia ha sido lo más trascendente que tiene en mi vida. Si hay una palabra que defina quién es Michael Farías, es la ciencia en sí. Entonces, como es algo muy mío, es algo que me gusta expresar, algo de lo que me gusta hablar, puedo estar tranquilamente horas hablando de ciencia en sí y no me voy a cansar. Entonces, más que como tal, algo que yo sentía como obligación, yo sí lo veo como un hobby. Así rápidamente, un consejo que le darías a alguien que está en las mismas, que quiere hacer divulgación, pero a lo mejor tiene miedo, vergüenza. Un consejo que yo daría es que simplemente lo hagan. No importa si tienen una vista, si tienen un comentario que sea alguna persona que promocione, yo que sé, alguna cuenta de OnlyFans, no importa. Hagan lo que su corazón les diga. Al final de cuentas, ustedes tienen una sola vida y pues aprovechen esta vida haciendo lo que les gusta y si es la divulgación, bienvenido sea. Bien dicho. Háblanos un poco de uno de tus videos más virales en tu cuenta de TikTok, titulado ¿Si los virus son seres vivos o no? Ya listo. En sí, este video es una de las preguntas científicas que ha causado mayor debate, principalmente porque está la duda si evidentemente los virus están vivos o no, ya que si vamos a la parte de que qué nos diferencia a nosotros como seres que están vivos, hay dos palabras que lo resumen y son reacciones metabólicas. Entonces, ¿qué me diferencia que yo esté vivo y el micrófono no? Es que yo tengo reacciones metabólicas, tengo un metabolismo. Entonces, ¿qué pasa con los virus? Si yo tomo un virus, lo hago aquí gigante, este no va a tener reacciones metabólicas y por tanto no va a estar vivo. Pero si vamos a otro punto muy importante que nos define como seres vivos, es la evolución y también la adaptación. Así que no sé si ustedes se acuerdan en la época de COVID, en la que primero iniciamos con casos que fueron aumentando de forma exponencial y luego pasó otras variantes. Que el Omicron, que tal bacteria, que tal otro, tal mutación y todo eso. Así que desde ese aspecto, basándonos directamente en los virus podrían estar vivos porque se adaptan y evolucionan. Pero si hablamos de la parte metabólica, no lo están. Entonces, como cualquier pregunta de la biología, se responde con la palabra depende. Entonces, argumentos para no considerarlos seres vivos: no tienen metabolismo propio, ¿verdad? No producen energía ni se reproducen solos, ¿ok? Son solo material genético, ADN o ARN, dentro de una cápside proteica, ¿verdad? Exacto. Fuera de una célula huésped están inertes. En cambio, los argumentos que tú nos dices que por los cuales sí se consideran seres vivos, uno de ellos es porque producen células en el huésped, Se reproducen. se reproducen dentro del huésped, entonces están, es una forma de metabolizarse dentro del huésped. También evolucionan y mutan constantemente, como ya vimos del cambio de el COVID hacia el Omicron, y interactúan, modifican el ecosistema celular y poblacional del resto del ecosistema, de las bacterias o de otros virus que se encuentran en Claro. Bien, hoy en medicina incluso se usan los virus, ¿no?, como herramientas, por ejemplo, en terapias génicas. Y bueno, nos hace pensar de que tal vez no importe tanto si los llamamos vivos o no, sino cómo los usamos, cómo los seres humanos, bueno, en nuestro caso, en nuestra área de biotecnología, podemos buscarles un uso, ¿no? De hecho, no sé si ustedes escucharon en su momento que tal vez el COVID había sido creado. Sí. Que aunque sí, son teorías de conspiración, a pesar que a día de hoy no sabemos directamente si fue creado o fue sacado de un animal, pero, spoiler, sí lo podemos crear. Y actualmente con biología sintética podemos hacer algo similar. El problema es que igualmente esto puede hacer como despertar las alarmas de cualquier persona, de creer que la biotecnología es mala, de que estamos ya creando, yo qué sé, el fin del mundo.
y sí puede ser un poco delicado hablar de esos temas, pero de que se puede, se puede. El segundo video más viral que está en tu cuenta, que es el segundo video que tú publicaste, tiene el título de ¿Podría existir seres humanos con ojos en las manos? ¿Podrías explicarnos de qué se trata este título tan interesante? Ya listo, y es que aquí viene una pregunta. Resulta que dentro de las áreas de la biotecnología hay un área bien bonita en específico que es la mutagénesis experimental, que es prácticamente donde yo induzco mutaciones y a ver qué pasa. Entonces, spoiler sí se podría hacer, pero vamos a ir por partes. Resulta que durante un tiempo se experimentaron con un tipo de mosca que es la mosca de la fruta. Generalmente uno deja un guineo por ahí, pues llegan muchas mosquitas como transparentes, de ojos rojitos. Benditas moscas. Ajá, benditas moscas. Estas se llaman Drosophila melanogaster, el nombre científico. Y pues una característica que tienen es que su material genético es relativamente sencillo. Hablamos de relativamente porque igualmente es material genético, es probablemente cosas del universo que son las más complejas. Así que resulta que induciendo a través de ciertos mecanismos por mutagénesis experimental, logramos, y de hecho hay artículos que reflejan eso, de cómo lograron hacer que mosquitas del vinagre, o Drosophila melanogaster, tengan ojos en las manos, simplemente modificando o alterando ciertos genes. Por ejemplo, en el caso de la luz ultravioleta en los seres humanos produce una peculiaridad que se llama dimerización de las timinas. Y es por eso que es recomendable, o no es recomendable exponerse al sol durante mucho tiempo. Y si lo van a hacer con bloqueador solar, porque en teoría hace que los rayos ultravioleta se vayan. Pero el problema que hay aquí es que cuando no nos ponemos bloqueador solar, el ADN como tal de nosotros se altera. Se altera, hacen que las timinas que se encuentran adyacentes se hagan una, y pues de esta forma produce que se produzcan, valga la redundancia, los melanomas, que son cáncer en la piel. Asimismo, como modificamos el ADN y obtuvimos como tal una mutación, podemos hacer eso de forma experimental y, en teoría, a nuestra voluntad. Así que si nosotros nos saltamos los estándares bioéticos, la Constitución, los mandamientos de Cristo, vamos a ver que podríamos tener un ser humano que tendría en este caso ojos en la palma de las manos, o la modificación que nosotros queramos hacer. ¿Cuál sería, ahora poniéndonos un poquito más reflexivos, la ventaja de, en este caso, tener ojos? Y en sí la ventaja, yo creo que sería complicado porque, por ejemplo, si yo quiero rascarme la espalda o quiero matar a un mosquito, me estaría haciendo daño en los ojos. Y saben que igualmente hay mucha sensibilidad. Creo que más que todo la parte sería más llamativa, el decir como que ojos en la palma de las manos es como que algo mucho más increíble, por así decirlo. Pero la ventaja que tendría esto es que primero, con mutagénesis experimental, yo podría hacer que personas que han perdido como tal alguna extremidad pudieran tener ciertas conexiones para poder implantar alguna prótesis biónica y de esta forma hacer que su movilidad de cierta forma regrese. Pero si hablamos ya aparte de añadir un órgano diferente, podría ser en la parte de querer hacer personas que tengan más conos receptores en los ojos, porque nosotros tenemos 3 conos receptores en los ojos, rojo, verde y azul, que son los que hacen que veamos el espectro de luz que conocemos. Pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un cono más, que quién sabe, tal vez sea el del color amarillo, por así decirlo, puede que nosotros podamos ver muchas más escalas de colores. Y de hecho, si nosotros tuviéramos ese tipo de habilidad, pudiéramos ver cosas como lo infrarrojo, pudiéramos ver cosas como los ultravioleta, cosas que no podemos ver a simple vista y que en teoría podrían servir tal vez para más investigación científica. Así que como tal, esa podría ser la ventaja en sí. Pero si hablamos de ojos en la palma de las manos, no, era más amarillismo y clickbait. Sí, porque al momento que yo leí el título pensé en Parasite, no sé si han visto este anime. Parasite, sí. Que este chico tiene un ojo en la mano que es de una bacteria, bueno, es un parásito que se entró al cuerpo de él y para ver y para hacer todo tiene el ojo aquí y abre la mano así y bueno ya, luego sale eso. Entonces lo primero que se me vino a la mente fue eso. Dije, bueno, podría pasar. Por un live action. De hecho, Parasite sí es un buen anime, lo recomiendo. De nadie habla del glow up que se pegó el personaje principal, que ya no me acuerdo el nombre, pero muy bien. Pero muy bueno. Para empezar con terapia génica, ¿qué son los microARN y cómo funcionan? Como reguladores post-transcripcionales de genes. Ya listo, a ver. Hagamos como un ejercicio mental. Digamos que una de las dos cometió un crimen, ¿ya? Y resulta que... ¿Quién tiene más cara de cometer un crimen? No puedes decir que yo. Entonces, verán, digamos que las dos cometieron el crimen y que yo soy una santa paloma que en este caso está igualmente inculpado, pero que soy culpable en este caso.
Una de las cosas que más haríamos es buscar pues alguna prueba de ADN que haga que el genoma que tal vez se regó algún cabellito, alguna lágrima, alguna saliva, algo se quede ahí, pues yo pueda hacer la extensión de ese material genético. Resulta que, por ejemplo, si digamos que ya tenemos como tal el culpable y yo me pongo más de experimentador loco, de científico loco, y yo, por ejemplo, saco ADN de mis ojos y ADN de mis pies, el ADN va a ser exactamente el mismo. Pero ¿por qué uno se vuelve ojo y por qué otro se vuelven pies? Ahí es cuando aparecen, de hecho es una de las aplicaciones como tal, no aplicaciones, sino como más bien una de las funciones que tienen los microARN. Verán, por el nombre, micro, ya entendemos que es algo pequeño. Un microARN llega a tener pues 20 pares de bases, que es algo muy pequeñito. Y lo que hace este ARN es lograr silenciar ciertas secciones que tiene el ADN y que si no se silenciaran se expresarían como tal de otra forma. Cuando se logró hacer la secuenciación del genoma humano, cerca del año 2003, se detectó que, y después de varios análisis posteriores y años posteriores, que cerca del 80% estaba silenciado. Y era como tal algo que desconcertaba un poco porque, o sea, nos costó tanto secuenciar todo el genoma de una persona y nos damos cuenta ahora que está silenciado la mayor parte. Entonces, hay gente que suponía que tal vez con el 20% restante era lo que hacía que una persona se vuelva una persona y que otras combinaciones formaban otras formas de vida. Pero en este caso descubrimos que para eso están los microARN, para ser los que silencien como tal estas secciones. Y pues esa sería la función en sí. MicroARN, un ARN que es igualmente material genético, pero muy pequeñito, que se ancla dentro del ADN y de esta forma lo silencia, hace que no se exprese como tal lo que tendría que expresarse. Ok, y yéndonos al lado de enfermedades humanas, ¿cómo esta terapia, podremos decir, cuál es uno de sus avances más prometedores en cuanto a esta terapia? Ya listo, imaginemos que yo tengo aquí, yo que sé, algún tubo como tal que bote agua, que hay una fuga de agua. Y yo vengo y pongo un parche. En teoría se taparía y pues el agua ya no se regaría, no se expresaría. Entonces en biomedicina lo que más se está ocupando ahora o lo que más se quiere investigar es la función que podrían tener los microARNs para poder silenciar enfermedades. Si por ejemplo, no hablemos directamente de que yo tengo una enfermedad y pues la pago, sino que lo que yo voy a hacer es que yo tengo indicios de tener una enfermedad, me aplico una terapia génica con microARN analizando mi genoma y de esta forma hago que lo que se tendría que expresar no se exprese y lo que podría empeorar no se empeore. Así que digamos en el caso de una persona que tiene cáncer de mama, que es de los cánceres que podría solucionarse con microARNs, entonces en teoría no se expresaría las siguientes formas del cáncer, que es lo que se esperaría, y con tratamientos posteriores poder eliminarlo. Es más que todo una especie de switch análogo que nosotros queremos hacer con las personas en cuanto a enfermedades. Claro, hay que tener en cuenta también que no solo, por ejemplo, si tu familia viene con una herencia de diabetes y luego tú también eres propensa a tener diabetes ya que toda tu familia tiene eso, entonces podría aplicarse también aquí, o sea, de que Claro. ya sabiendo tu historial familiar, podrías reducir el ser propenso a tener diabetes. Claro, si por ejemplo yo tengo un microARN que con el propio genoma, que eso de aquí ya es más que todo la terapia personalizada y la farmacogenómica, yo ya podría tener alguna medicina que lo que me haga era que tal vez mis niveles de glucosa no se eleven de tope y pues que mi insulina se mantenga estable. Porque igualmente recordemos que ciertas enfermedades tienden a ser más metabólicas. Anteriormente se pensaba que por ejemplo el cáncer era únicamente una enfermedad metabólica. Yo como mal, pum, tumor. Pero en este caso ya sabemos que el cáncer casi en la mayoría de los casos es más genético. Claro, combinamos genético y metabólico también, pero más que todo la influencia que va a tener o el impacto va a ser genético. Entonces igualmente hay gente que es muy afortunada, hay gente que es muy salada, así que igualmente se pueden expresar ciertos tipos de cáncer a pesar que toda una generación no lo tuvo y que resulta que uno es el salado y pues tiene cáncer. Pero a través de microARNs yo puedo hacer que esto que se esté expresando no se exprese más y yo pues poder, en términos sencillos, apagar el cáncer, que es lo que se está buscando y para lo que más queremos ocupar microARN. Claro, en la teoría suena increíble, suena hermoso, prometedor. ¿Existen obstáculos técnicos para esta terapia? Claro, es que también aquí influye mucho la parte de la bioética, porque por ejemplo, la bioética es muy importante de hecho porque nos permite innovar sin causarle daño o mayor daño a las personas, individuos, animales que participen en un experimento. Pero yo, por ejemplo, con microARN, si yo quiero ver si funciona como tal expresión en una persona, yo tengo que hacer ensayos in vivo. Y pues lo que primero se hace en sí es in silico, a computadora. Yo personalizo mi microARN, veo en plataformas como Vulkan si es que tal vez existe una expresión alta del microARN,
porque también puede existir el caso de personas que no son compatibles. Entonces, por eso está la terapia personalizada en sí. Y una vez que se tiene este microARN, ya tocaría pasar como tal a la parte de ya poner a la persona como tal a medicina. Y aquí es cuando se complican un poco las cosas, porque igualmente esto es algo que es experimental. Entonces, primero tenemos que pasar por el modelo in silico y luego pasar directamente a hacer muchísimos papeleos, consentimiento informado del paciente, para hacer que el paciente sepa lo que le van a administrar y lo que podría causar, y que tal vez no tengan los efectos que uno esperaría. Pero constantemente se está innovando más en esta técnica y pues se espera que ya en unos años podamos utilizar esto de aquí como hablar de una paracetamol, y qué es lo que se esperaría en sí. Bueno, he visto que, por ejemplo, en América Central, en los países como Salvador o ese tipo de países, como que son más accesibles a dar permisos para realizar terapias génicas o experimentación con propios seres humanos. O sea, de que tú decides y bajo tu consentimiento y tu firma te puedes realizar cualquiera de las terapias que te ofrecen, y bueno, ya queda bajo tu responsabilidad si en caso tengas algún efecto secundario o algo así. Entonces, la mayoría de empresas biotecnológicas que realizan las terapias se concentran en un solo lugar. Entonces, la gente va, se realiza la terapia, firma y pues, luego regresa a su lugar. Hasta ahora no he escuchado un caso de que haya una denuncia o algo así. Hasta ahora todos los experimentos que han realizado han sido prometedores. La gente nos ha quejado más que todo de no sé si han visto a este señor que quiere serse inmortal, o sea, de que quiere vivir por soy más, fan, soy tu fan, amigo, un saludo. Hace un montón de terapias y ejercicio y comida. Él se hizo una terapia, no estoy segura cómo se llama la terapia, pero sé que se la realizaron en América Central. Entonces, y más por eso, porque ahí sí le permitían, tenía permisos para hacer todo eso, entonces sí. Bien, es un concepto que suena de ciencia ficción, ¿no? Pero tiene bases reales, la inmortalidad biológica. ¿Qué significa realmente inmortalidad a nivel celular, de tejido, de organismo? Ya, perfecto. Ese de aquí como tal es uno de los temas que más me apasiona. En un futuro sí me gustaría dedicarme como tal a eso de aquí. Hay un autor que no recuerdo bien el nombre, pero creo que como tal su firma de libros era Corderio, L.C. Corderio, si no estoy mal. Y pues él hablaba de un año específico en el cual nosotros íbamos a conseguir la inmortalidad. Un periodo que se llama el periodo de escape de la longevidad, que se va a dar en 2045. O puede ser que menos, porque aquí hay algo gracioso, un fun fact de la ciencia, que a veces nosotros estimamos años y resulta que no ocurren en esos años, pero no porque nos falte tiempo, sino porque lo conseguimos antes. Entonces es muy probable que la inmortalidad biológica se consiga antes. Pero ya hablando de un concepto rápido, la inmortalidad biológica es prácticamente que nuestros cromosomas y nuestras células se dividan, pero sin disminuir su cantidad de material genético. Porque, y de hecho, para ya ponernos un poco dinámicos, y eso de aquí es algo que también les expliqué a mis estudiantes, hagan una X así, ¿ya? Digamos que eso estiren los deditos ahí. Digamos que eso dice un cromosoma. Entonces, muevan los dedos de esta forma. Imaginemos que en estas puntitas de acá se encuentran los extremos de los cromosomas, que son los telómeros. Al momento que se divide celularmente una persona, o una célula como tal, va disminuyendo la cantidad de telómeros que hay. Hagan así un poquito más, y ahora sigan moviendo los dedos. ¿Cuesta más o cuesta menos? Cuesta más. Y ahora disminuyen un poquito más los dedos. Sigue costando más, ¿verdad? Y así hasta que igualmente, muchas gracias por participar, se vuelven como tal ya un martirio estar moviendo los dedos. Claro. Eso mismo pasa con las células y también es lo que causa el envejecimiento. El envejecimiento es algo que nosotros como si yo participara dentro de la inmortalidad, pero que como tal se busca clasificar como una enfermedad. Entonces, si se lograra como tal clasificarla como una enfermedad, se podrían tener más avances sobre esta área. Pero lo que se buscaría en sí es disminuir el acorte como tal de los telómeros. En teoría, con esto se podría conseguir tejidos o personas que no vayan a envejecer. Que, por ejemplo, las canas aparecen aparte del estrés, también aparecen porque las células pierden su información, no saben a dónde van a ir y pues lo que detectan es que va a haber cabello. Entonces la melanina igualmente se escapa, la queratina también y pues aparecen tejidos blanquecinos que son las canas. Esto suele pasar en el caso de cuando uno ya empieza como tal el periodo de ya la vejez, pero también se puede ver en otros factores como la pérdida de masa muscular, la pérdida de visión, la pérdida de cabello. Entonces son factores que derivan como tal del envejecimiento. Y pues aquí como el punto más importante es que ya sabemos que con consideración que hay ciertas células o más bien ciertos tejidos que son inmortales.
y que muchas veces los encontramos en nuestro propio organismo. Y estos aquí son el cáncer. El cáncer es a día de hoy lo que consideramos como tal inmortal. ¿Por qué? Porque el cáncer contiene una enzima que se llama telomerasa. La telomerasa regenera constantemente los tejidos y si yo como tal le doy a alimentar al cáncer, el cáncer va a tener que crecer cuanto él quiera. Así que como tal, esta sería como tal la principal complicación que tendríamos. Pero también por otra parte sería lo más prometedor porque el cáncer encontramos en la mayor parte de los sitios. Entonces tenemos cáncer, tenemos telomerasa y podemos hacer ciertas terapias. De hecho hay ciertos investigadores que se han inyectado ellos mismos telomerasa y en teoría se han vuelto más jóvenes, biológicamente hablando. O sea, sí funciona. Y de hecho en el caso de ciertos ratoncitos, en ciertos ratones se han logrado apagar 4 genes, regresando al tema del microARN, con microARN, de todos los millones de genes que tiene un ratón, se apagaron 4 y resulta que ratones viejos empezaron a volverse más jóvenes. Tenían la edad adulta, pero que ellos tenían igualmente actividad, cosa que no tenían anteriormente. Así que la inmortalidad es algo que estoy muy seguro que si no llega para 2045, espero que llegue antes, espero que no, porque aquí hay otro factor importante. Y una cosa es la inmortalidad biológica, que el término correcto es amortalidad, porque yo puedo tener aquí la terapia de la inmortalidad biológica, ir caminando todo alegre, y resulta que voy cruzando la calle y me atropella un carro. Entonces puede que eso de ahí no sea inmortalidad porque yo estaría muriendo. Pero sería mortalidad porque mientras no me pase nada malo, mientras no tenga algún accidente o algo, voy a estar vivito y coleando cuanto tiempo yo quiera. Podríamos decir que los factores de estilo de vida modulan también lo que hablábamos de la longitud de los telómeros. Claro, y de hecho eso también se llama la epigenética, que es los cambios que tiene como tal el genoma de una persona, o bueno, de una persona en este caso, porque también influyen animales, plantas, al momento de exhibirse a las condiciones del entorno, que es algo que también se está estudiando mucho, la parte epigenética. Entonces, de hecho puede que ustedes hayan escuchado, yo puedo dar en el caso de mi bisabuelo, que mi bisabuelo llegó a vivir 110 años. Y mi bisabuela también va por el mismo camino. Y si hablamos de las condiciones que ellos tienen, las condiciones que tenían en cuanto a la alimentación, me comentaban que mi bisabuelo, tomaba plátano asado, lo ponía en azúcar y comía azúcar vivita y todo, y que nunca le dio diabetes, nunca le dio nada, que tuvo una vida muy extensa, y de hecho parte de mi familia dice que si él se fue, ya fue porque dijo como que ya mucho, ya viví. Ya, hasta aquí llegué. Entonces, como tal, esos son factores genéticos. Pero puede que yo, haciendo lo mismo, no tenga el mismo efecto. Porque aquí hay que tomar en consideración varias cosas, como que él principalmente era una persona de campo, los alimentos eran más naturales, no eran ultraprocesados, no vivía con tanto estrés, llegaba la noche, apenas veía que empezaba a anochecer, ya estaba acostadito a dormir, se levantaba igualmente temprano, hacía actividad física. Mientras que yo, por ejemplo, si tengo un día libre, lo más probable es que me levante tarde, antes de ver TikTok, luego de eso me preparo un desayuno, luego de eso veo un trozo de chocolate en la refri y digo, luego de eso digo voy a hacer ejercicio y resulta que me acuesto un rato, me quedo dormido. Entonces, y eso como tal en los hábitos se refleja en cierta... se evidencia como tal físicamente en que hay problemas como que una persona está más vieja, que aparenta más edad de la que tiene. Entonces suele pasar eso de ahí también. Así que en conclusión, el estilo de vida, los factores del entorno sí influyen en el alargamiento de los telómeros, que es lo que más diferencia a que una persona sea vieja o no. La epigenética entonces nos ayuda de alguna manera a rejuvenecer las células. Conociendo la epigenética es una herramienta muy útil. Bueno, yo había visto que ya habías terminado un diplomado en terapia génica con microARN. Quisiera que me comentes qué, dónde, cuándo, cómo elegiste este diplomado y cuál es la importancia que tiene este tema para la sociedad, para ti mismo, entonces, y para la ciencia más que todo. Ya, listo. Verán, hay una rama como tal de la biotecnología que sí me apasiona bastante y que personalmente yo quisiera seguir aprendiendo, que es la bioinformática. Entonces, en bioinformática generalmente, no sé si hayan visto bioinformática, pero bioinformática suele ser bonita con los programas de BLAST, con todo esto de aquí, pero cuando yo ya quiero pasar datos genómicos a R o quiero hacerlos en Ubuntu, que es como una extensión de Linux, bueno, una forma de ver Linux, entonces ya se complica bastante. Así que, como tal, el propósito que yo tenía era aprender. Entonces quería buscar cursos, y en donde encontré fue en CEBIO, que CEBIO es una institución aquí de Ecuador,
Y pues yo di una propuesta de una terapia que empecé a investigar, que era para la terapia del cáncer de páncreas, utilizando microARNs. Y pues también porque me había informado un poco de otras plataformas que ya tenían como tal un expediente en cuanto a la parte de expresión del microARN. Así que yo quise hacer esa propuesta y pues ellos dijeron para que ingrese. Así que ingresé en el diplomado como tal. Duró, no recuerdo exactamente el tiempo, pero sí me acuerdo que era estresante los días sábados y domingos tener que estar todo el día estudiando. Pero personalmente valió la pena porque sí aprendí cosas que no había aprendido anteriormente. Sobre todo a manipular las herramientas que, como un banco genómico en la parte de microARNs. Y eso como tal fue lo que igualmente me motivó a hacer el proyecto final, que en este caso fue del cáncer de mama, utilizando o analizando en este caso varios microARNs según información que ya se encontraba en diferentes fuentes científicas y pues ver cuál tenía mayor rango de expresión. Y con el mayor rango de expresión se podría hacer una terapia ya en la parte in vitro, ya que lo que hice yo fue la parte in silico, o sea, computadora. Así que eso como tal, si me preguntan la fecha, la verdad es que no me acuerdo bien, pero ya fue hace unos meses atrás que inicié como tal. Y pues a día de hoy ya estoy con un poco más de conocimientos y la verdad, algo que es interesante cuando uno empieza a aprender cosas nuevas es que uno al principio piensa que acaba el curso y ya tiene todo en la mente, pero surgen muchas más dudas. Y sobre todo la parte en donde surgen más dudas es cómo yo puedo llevar este experimento, este proyecto ya a la parte real. Si es que existen instituciones que lo financien, si es que existen otros proyectos, que también sí lo hay, pero igualmente es como que ciertos periodos en donde uno puede promocionar su proyecto. Así que como tal, si yo hablo de una importancia que tendría la terapia génica basada en microARNs, con mención a bioinformática, es que tendríamos el primer paso para ya tener una posible cura contra el cáncer. Y hay que recordar que el cáncer es bien difícil de tratar, principalmente porque hay varios tipos. Entonces, puede que yo encuentre la cura contra la leucemia, que la leucemia, tipo de cáncer, que los glóbulos blancos, y también que de hecho ya se ha encontrado, cuando uno le da o le detectan leucemia, no es por sentirse felices o tristes, pero en este caso ya hay como tal una terapia que es las células CAR-T, que al principio se hicieron utilizando la técnica de el hibridoma en este caso, y pues se pudo obtener una terapia que funciona directamente contra la leucemia. Y por eso la leucemia a día de hoy es uno de los tipos de cáncer que si no es tan agresivo se lo puede curar muy rápido, utilizando igualmente este tipo de tecnologías. Bueno, un poco una pregunta más personal. ¿Trabajas? ¿O cómo ha sido este transcurso de que saliste de la universidad, ya hiciste un diplomado, has ido escalando poco a poco? ¿Estás ejerciendo tu profesión? Bueno, yo en este caso estoy ejerciendo la docencia, porque es algo que me apasiona en sí. Y de hecho, yo cuando estaba por salir, yo sí mencionaba a mis padres, a mis amigos, que yo quería ser profesor. Obviamente la meta es ir a la parte universitaria, para ya poder tener ya más ingenieritos pequeñitos y que yo tenga un proyecto y hacer que ellos lo saquen y yo decir, ah, yo también lo hice. Entonces, no, mentira. Pero en este caso es como tal lo que me gustaría en un futuro. Porque la docencia es algo que me apasiona. Me apasiona como tal explicar cosas, dar clases, es algo que siempre he pensado que que es muy yo, técnicamente. Entonces yo traté de buscar esas opciones, busqué unas opciones, mandé carpeta a ciertos colegios, porque quería iniciar. Siempre he sido de los que ha buscado iniciar desde abajo, porque así cueste un poco, así no sea de cierta forma tan valorado al inicio, pero siento que hay que ir escalando. Entonces, a mí personalmente, yo tenía como tal esa filosofía. Así que un día surgió que un amigo mío, que se llama Diego, que aquí le mando un saludo. Diego. Saludos, Diego. Entonces, él me comentó que había una vacante, que podía igualmente yo llevar mi carpeta. Él me recomendó. Hubo otras personas igualmente que querían el puesto como tal. Y pues yo fui ahí, recién egresado, con mi mochilita, mi corbatita, mi primera chamba. Y o sea, más que todo dar la clase demostrativa. Era sobre mitosis y meiosis, me acuerdo. ¿Estabas nervioso? La verdad es que no estaba nervioso al inicio. Al inicio yo sentía así como que mucha seguridad, como que bueno, yo ya soy ingeniero, ya pasé lo difícil. Pero ya la parte en la que uno se presenta, en la que da las clases y todo, sí es un ambiente diferente. Es un ambiente diferente. Y pues de forma personal, yo creo que a mí sí me sirvió. Más que todo dar esa primera clase. Era con las personas de área, otros profesores, que también les mando un saludo. Y pues a mí siento que
primero sí me dio mucho miedo al inicio, estaba como que un poco nervioso, pero después me solté y ya fue una conversación fluida, bidireccional. Les hice hacer a los profesores y adultos jueguitos y todo, porque siempre he pensado que por más que uno empiece a estar, porque en teoría yo iba a ir a bachillerato, de hecho estoy en bachillerato dando clases, pero por más que los chicos ya sean adolescentes, ya tengan otra mentalidad, siempre es bueno como tal recordar la parte de la niñez, la parte que en teoría suele ser mencionada como ridícula. Eso suele ser bonito. Y pues yo quería ser como ese tipo de profesor, un profesor que no dé tanto miedo, sino que al contrario, sepa que soy igual que ellos y que si yo sé Profe ciertas chévere. cosas, el profe chévere, de hecho el alivio cómico del colegio. Entonces yo quería hacer eso, quería ser un profesor que ellos vean que yo siendo como soy, sé cosas que tal vez ellos estén aprendiendo. Entonces si yo puedo, ellos van a poder hacer el doble. Porque Además están... que se Ujú. apasionen, ¿no? Ver un ejemplo y, bueno, una guía, un idol, ¿no? De la ciencia, al final Ujú. eso es lo que haces. Y mencionabas que hacer divulgación científica es, o lo tomabas como un hobby, ¿no? Ujú. Cuando iniciaste con esto del TikTok. Aparte de fuera de este ámbito, ¿tienes otros hobbies? Aparte de la divulgación, de enseñar, sí, la verdad es que sí. Y va a sonar muy nerd lo que voy a decir, pero yo amo leer. Amo leer, de hecho he traído también unos libros aquí para ya mismo como que recomendarlos en sí. Y pues eso es una de las cosas que yo hago. Me encanta leer, no sé cómo, pero me encanta leer, pero obviamente no todo tipo de cosas. Me gusta leer cosas más científicas, la verdad, cosas que yo como que las pueda aprender, las pueda simplificar y que pueda expresar a los demás. Es algo que me gusta, que es un hobby mío. Entre otros tipos de hobbies, también toco instrumentos como la guitarra, el ukelele. De hecho, hay algo gracioso y es que no sé si, bueno, se tendría que considerar como que alguna malformación genética, pero yo tengo este dedito que Ay, no. se queda así. No. Entonces, al momento de tocar la guitarra, mi pulgar siempre golpeaba el mango en sí de la guitarra y se me hacía muy complicado como tal tocar acordes. Entonces, me gusta tocar guitarra, pero mi mano me duele horrible. Y pues el ukelele, como es más finito y todo, lo puedo manipular mejor y pues es el instrumento que a día de hoy toco. Ujú. Mencionaste tu libro, ¿nos podrías mostrar qué libros Ya listo. recomiendas o te gusta más? Ya traje dos libros más que todo para ejemplificar lo nerd que soy y también para ver un poco más mis gustos en sí. Y si yo les recomiendo como tal unos libros, traje de dos ramas, uno es de física, otro es de biología. Si quieren aprender un poco más sobre astrofísica, sobre todo lo de la relatividad de forma resumida, este es una sexta edición, un libro muy simplificado de la brevísima historia del tiempo, que es de Stephen Hawking, se lo presto para que los puedan ver, donde se habla un poco más sobre cómo nació la radiación de Hawking, cómo nació el horizonte de sucesos, cómo pudimos llegar a día de hoy a ver una imagen, que bueno, en ese libro no se representa, porque ya fueron periodos antiguos, periodos anteriores, pero cómo pudimos obtener una imagen de un agujero negro, eso en el ámbito de física, porque también es algo que me apasiona mucho, la parte de física, mecánica clásica, mecánica cuántica, conceptos interesantes, la verdad. Suele parecer un poco complicado porque uno igualmente viene con este chip que tal vez en el colegio se quedó como que era difícil y eso es algo que, Trauma. como ciertos traumas, hay gente que por ejemplo odia la ciencia cuando ciencia es algo que hacemos todos los días, desde buscar un buen shampoo, desde decir que las aguas tienen diferente sabor dependiendo qué marca sean, desde decir que tal vez unos tienen sueño cuando toman café, unos se duermen cuando toman café, unos se despiertan cuando toman café. Todo eso de ahí es ciencia. Estamos rodeados. Estamos rodeados de ciencia. Todos los días el despertarnos, el hacer cualquier cosa es hacer ciencia. Así que yo sí pienso que uno de los factores y también por los que yo quise ser docente es que nos tendemos a sentir tanto estresados como con miedo en el colegio. Y eso ha hecho que ramas como la física, como la biología, como la química no sean valoradas como tal. Así que, brevísima historia del tiempo, si quieren aprender un poco de astrofísica, recomendadísimo. Y también este es uno de los libros que si quieren aprender más sobre la parte de biología, este de aquí es de genética, pero tengo varios como de bioquímica, como de geología, como de otro tipo de cosas, como de bacterias, que son de libros que ustedes vean que digan 50, 100, 25 cosas que no sepas o que sepas de, en este caso es la Muy genética. práctico. Ajá, este libro de aquí es de Mark Henderson y pues en este caso habla de muchísimos aspectos como el por qué genéticamente existe la homosexualidad, por qué genéticamente el sexo de una persona tiene que ser de esta forma, por qué decimos que a día de hoy hay una huella genética, la terapia personalizada, la farmacogenética, entonces también les muestro para que lo vean un poco.
Y en ese caso es un libro que cada capítulo es pues algo nuevo que aprender, desde la teoría de la evolución hasta ya cosas más complicadas como cómo clonar personas. Así que ese tipo de libros sí son libros que yo les recomiendo. Si los pueden ver en algún sitio de 50 cosas que no sepas de química, cómprenlo. Es decir, no necesito tener un conocimiento previo o ser la persona más culta para poder leerme un Exacto. libro de estos, ¿no? Exacto, Es que de todo hecho... para poder entenderlo, Ajá. no necesitas mucho, ya que no estás diciendo que son súper sencillos de entender Ujú. y que por eso mismo te gustan, porque tú los puedes aplicar y puedes decir, a partir de lo que leí aquí, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Claro, puedo hacer una versión más simplificada y así que las personas entiendan. Y de hecho, el libro de la brevísima historia del tiempo fue un best-seller durante un tiempo, porque al final de cuentas son términos complicados. O sea, si ustedes escuchan astrofísica, piensan que ya es, no sé, que solo cerebritos con camisas de Sí. cuadros y lentes Sí. pueden hacerlo. Pero en este caso demostró que la biología como tal, la física, puede ser simplificada y para ello está la divulgación. Excelente. Así que todos a leer. Todos a leer, les recomiendo. Yo leo. Comentemos. ¿Tendrías un consejo práctico con tu experiencia, ¿no? Para conseguir trabajo sabiendo que vivimos en Latinoamérica? Verán, dato muy importante, vivimos en Latinoamérica. Entonces, hay factores que sí influyen, que son un poco injustos a veces, que lo que se suele mencionar, que las palancas, que todo esto de aquí. Pero si yo les recomiendo algo es la parte de contactos. Y no porque los puedan palanquear, como decimos coloquialmente aquí en Ecuador, sino que para que ellos sepan quiénes son ustedes, qué pueden hacer, cuáles son sus fortalezas. No sé si ustedes hicieron el FODA alguna vez. Sí. Ya ese FODA, te odio FODA, pero en este caso el FODA de una persona para que los conozcan en sí, entonces los contactos sí son importantes. Si ustedes pueden hacer contactos en la universidad, no diciendo ya que sean cepillos en sí, eso ya depende de cada persona, pero yo les recomiendo que ustedes se den a conocer en el aspecto de su conocimiento, de cosas que a ustedes les gustan. Porque puede ser que a mí me guste la ciencia, pero a ustedes les guste los cosméticos y es igual de valorable. Igual sigue siendo ciencia, a pesar que mencioné un ejemplo muy extrapolable. Pero a pesar de ello, ustedes están demostrando quiénes son ustedes, qué les apasiona. No todas las personas nacemos con lo mismo, nos adaptamos a ciertas cosas, está la neuroplasticidad por algo, pero cada uno nace, o siento yo que nace con un don, por así decirlo. O si hablamos de la parte biológica, con una combinación de genes que permiten que la información se exprese de esta forma. Yo digo preguntas que tú tienes que responder de forma rápida y lo primero que se te venga a la mente. Entonces empezamos. Ping Pong. con Michael Farías. Dime, ¿CRISPR o terapia génica con microARN? CRISPR. ¿Prefieres clonar células o editar genes? Editar genes. ¿Qué es más difícil, inmortalidad biológica o controlar la rapsodia? En Ecuador. Yo creo que... en Ecuador. Inmortalidad biológica. Si fueras una molécula, ¿serías ADN o ARN? ADN. ¿Qué elegirías? ¿Descubrir una cura para una enfermedad humana o solucionar definitivamente el moco del plato? Una cura por una enfermedad humana. ¿Mejor invento biotecnológico sería un microscopio o el PCR? PCR, 100%, PCR. Definitivamente. Te amo, Ok. PCR, no te lo olvides, PCR. Gracias. Excelente. Entonces, les queremos agradecer por haber llegado hasta este punto. Espero que nos hayan escuchado y especialmente a Michael, que es nuestro invitado. Me parece un personaje muy interesante. Vean su Instagram, también es muy interesante. Tiene, bueno, hablando personalmente, es mi amigo. Me parece una persona muy inteligente, que ojalá algún día me dé trabajo, compartamos el trabajo juntos. Y bueno, cuando yo me enteré que iba a ser docente, para mí fue de que yo dije, ojalá yo hubiese tenido un docente como Michael, porque se me hace súper chévere, es muy gracioso, es muy empático, es una persona que te gustaría que te enseñara porque tiene la paciencia, se ve que tiene la paciencia para hacerlo. Entonces sí. Y bueno, ya después de todo, también quiero agradecer al Club Hub que nos presta el espacio, a la universidad por tenernos hasta esta hora y a Dios por cuidarnos cuando regresemos a casa. Y bueno, también a mi compañera que las dos hicimos, creamos este formato y se nos dio la oportunidad para hacer. Like si nos quieren volver a ver. Por favor, Like. François. No, mentira, François. Podcast con Mencoloso, parte 2. Sí, por favor. Parte 2. Bueno, quiero reiterar, gracias Michael por haber aceptado esta invitación, felicitarte por todo lo que estás haciendo, por todo lo que estás construyendo, como decía, necesitamos más gente que inspire a otros y así como yo te encontré casualmente en tu TikTok y dije, algún día quiero crear contenido como él y bueno,
a todas las personas que están apoyando este contenido que estamos creando como parte de miembros del Club de Ciencias de la ESPC de Santo Domingo, arriba Santo Domingo. Y bueno, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí, y las redes del podcast. Las redes obviamente que van a aparecer arriba de Michael, seguramente. Entonces, síganlo. Me parece un excelente contenido, les va a gustar, se van a divertir más que todo y lo importante es que van a aprender algo nuevo, que al menos no solo es perder el tiempo en TikTok, sino que es ver contenido que te va a servir, que vas a aprender y que después lo vas a utilizar en cualquier momento de tu vida. Saludos a los estudiantes del profe que deben ver este podcast. Tienen que ver este Comentar. podcast, chicos. Obligados. Spam, por favor, Punto punto extra, extra, punto extra. Y recuerden, la verdadera esencia de la ciencia está en el ciclo completo. Investigar, Comprender. Y divulgar. que decimos Bye. chao. Listo, nos vemos en el próximo episodio. No se Chao. lo pierdan. Hasta luego, gracias. Gracias. Eso fue todo. Bravo. Se logró. Estaba grabando.